tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Qué gusto nuevamente estar reencontrándonos aquí en una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones, valga la redundancia, pero para siempre estamos con vos. Y este canal que está predeterminado ya para las funciones sociales, ya sea de tipo evangelísticas, de tipo sociales, de tipo profesionales. Hoy continuamos con nuestra serie que ya venimos haciendo normalmente con Graciela Jiménez, en la cual tratamos distintos temas de violencia. Y hoy uno de los temas de violencia que vamos a tocar con la psicóloga social es el tema del abuso sexual en los niños, realmente infantil, realmente algo que nos duele el corazón, ¿no? Pero así está. Así que ya la tenemos en directo aquí. Muy, pero muy buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Un gusto compartir nuevamente contigo esta sección de Siempre estamos con vos. Gracias, Carlos. Otra vez aquí, saludo a todos los que van siguiendo los diferentes programas y bueno, siguiendo con temas que son de tanta actualidad y tan importantes para todos, ¿no? Para la sociedad, pero también para las familias y por supuesto para las personas que han vivido o han sufrido diferentes tipos de situaciones que nos han marcado, ¿no? Como el tema que vamos a tocar hoy, que es el abuso sexual infantil. Y la verdad que esta semana me llamó la atención una noticia. Hubo en uno de los programas de televisión el testimonio del hijo de Adrián Suárez y de Araceli González, Toto, le dicen Toto, ¿no? Y él contó cómo en sus 7 años fue abusado 2 veces por la misma persona. Y él contó abiertamente, ¿no? Es algo que ya habló primero con su familia, con sus amigos, y luego ahora lo estaba haciendo públicamente, y él decía, bueno, no sé eh, si es importante o no, pero sé que muchos se van a sentir como identificados con lo que yo voy a contar. Y estuvo buenísimo el relato, o sea, la situación horrible, pero bueno que se empiece a desocultar cosas que les pasa a las personas en privado. Estamos hablando de un niño de 7 años, o sea que estamos hablando de una persona que está recién formando su psiquis y todo lo que esto trae de una manera tan como perversa sería la palabra, tan difícil, las marcas que dejan, lo difícil que es romper el silencio, eh, cómo cuesta hablar de esto. A él le costó años de su vida volver a poder hablar de esto y lo hizo una vez que tuvo un ataque de pánico, dice que se desmayó y, y, y bueno, su mamá le preguntó, ¿qué te pasó? ¿No? Y ahí él pudo comenzar, digo así, comenzar a hablar de lo sucedido. Entonces, nos damos cuenta que esto es algo que es tan traumático, que quiebra algo en la vida de ese niño, de esa niña, que va a ser difícil volver a unir, ¿no? Y ni hablar de las consecuencias y todo lo que viene detrás de un abuso sexual infantil. Aparte de la culpa, de la vergüenza, del sentir que tal vez podíamos, o sea, la persona siente que podría haber hecho algo para evitarlo, y todo esto que viene junto con el abuso sexual infantil. Bueno, nada, es realmente un tema que da para hablar y que cada vez que uno toca estos temas hay muchas personas que se sienten eh, habilitadas, sería la palabra, para contar su propia historia. Entonces, por eso, como sociedad, creo que tenemos que seguir hablando de estos temas. Recuerdo que cuando esta actriz, que ahora no recuerdo el nombre, habló públicamente de lo que vivió con D'Artés, fue impresionante. Se abrió una página de Facebook que era, a mí también me pasó, creo que fue, y yo me tomé todo un montón de horas para leer cada relato de cada persona que ahí volcaba su propia historia.
Y me impactó tanto sufrimiento y tantos años que las personas han callado lo que han vivido en esa niñez. Hay personas que les lleva toda la vida y que poder hablar de lo que vivieron. Y esto esto nos muestra el daño, lo que genera en la vida de una persona. Me gusta hablarlo desde el ámbito también espiritual, porque digo que Dios nos ha hecho a todos relacionales, somos personas que nos vamos, tenemos vínculos de todo tipo desde el día que nacemos. Así como Dios es un Dios relacional, nosotros somos seres humanos relacionados constantemente con otras personas. Y una de las grandes cosas que ataca el abuso sexual infantil es la confianza en esa persona para poder seguir relacionándose de una manera normal y natural. Y acá viene, ¿no? La persona vive toda la vida eh, eh, tratando de sanar o reparar estas heridas que las produce el abuso sexual infantil. Siempre digo lo mismo, es como, voy a mostrar así, es como si yo tomara un vaso, una copa, supongamos que tuviera una copa de cristal que se me cae de las manos o la tiro al piso, va a ser muy difícil, por más que usemos todo tipo de pegamentos, de tratar de recomponer lo que ahí se quebró. Y, El abuso sexual infantil tiene que ver con esto, con algo que se quebró dentro del ser humano. Y lo digo de esta manera porque los psicólogos, los tratamientos, ayudan a la persona a caminar con esos pedazos reconstruidos. Y es interesante porque con las marcas de eso que quedó roto. Estos Graciela, días, perdón, sí, se me ocurren varias preguntas, vos estás desarrollando en una forma muy clara, pero para que la gente sepa, creo que la actriz era Farjá, me parece, la que hizo la sí, denuncia, para aclararle a aquellos que quedaron en duda, pero que el abuso infantil, que no solamente se da en la Argentina, se da en todo el mundo, comienza dentro de un círculo virtuoso conocido para el agredido, me da la sensación, por el tema de la confianza, ¿no? Más allá de que hoy está el tema cibernético, donde ya el adolescente ingresa en una etapa donde los padres ya tanto no tienen el control y pueden caer en un abuso, pero el infantil va dentro del círculo que lo rodea de confianza del niño, ¿no? Así arranca seguramente. hay dos tipos, o sea, hay dos líneas, la que va dentro de un círculo de familia o de amistad o la que es fortuito, digamos, te pasó en la calle, en un hecho Circunstancial, aislado, claro, aislado. sustancial. Y acá vale la pena aclarar a qué llamamos por abuso sexual infantil y quiero poder como dar una descripción para poder meternos en el tema con mayor profundidad. Bueno, se considera, ¿no? Se considera abuso sexual infantil al daño tanto físico, pero también psicológico y emocional causado, ¿no? Por un adulto a un niño o niña en forma, y acá viene, no accidental, no accidental. Esto incluye caricias, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero solamente fue una caricia, besos inapropiados, juegos sexuales de cualquier tipo, rituales, hay gente que tiene rituales satánicos, esotéricos, todo tipo de pornografía, exponer a los menores a la pornografía, el voyeurismo. El voyeurismo es cuando un adulto empieza a mirar, o sea, entra al baño a mirar a los niños bañándose, a espiarlos, ¿no? Donde esa mirada de ese adulto de una manera incorrecta empieza a dañar a la persona. Es tremendo lo que genera esto, aunque a nosotros nos parece como algo menor, no deja de ser abuso sexual infantil.
Ni hablar cuando un menor es entregado o promovido o usado en la prostitución infantil, la masturbación delante o con el niño, ¿no? Presencial o en forma cibernética. Esto sería como, creo que estoy abarcando un poquitito todo lo que es el abuso sexual para dar una descripción, y ahí en esa descripción podríamos hablar de cada cosa que está relacionada con el abuso. Por ejemplo, lo que yo decía, las caricias. Los chicos tienen como una percepción muy concreta, a veces una caricia en la cabeza de una persona con una intencionalidad diferente a simplemente una caricia, o las cosquillas que muchas veces el abusador utiliza como medio de confianza y de acercamiento al niño. Todo esto con una intencionalidad el niño lo percibe. Esto es tremendo, porque, y tiene que ver con esa percepción del niño y el daño que produce. No solamente tiene que ver con acceso carnal, sino con todo lo que está relacionado aún más allá del acceso carnal, que lo llamamos directamente violación. Y acá engloba un montón de otras cosas que son consideradas abuso sexual infantil por la secuela que deja en esa personita, en ese niño, en esa niña. Y esto que dije, utilizar a los menores en la prostitución, estamos hablando inclusive de la trata de personas, que ya vamos a hablar más exhaustivamente acerca de todo lo que implica la trata de personas, que también implica la captación, el traslado y la comercialización de personas para el uso ya sea de lo sexual o lo laboral o la venta de órganos, que también se da en esa edad, que es la máxima de las violencias cuando estamos hablando del abuso sexual infantil. Y se considera, ¿no?, que alrededor de 1.200.000 niños anualmente son vendidos, son utilizados en la trata de personas en el mundo. Creo que inclusive hasta ahora, o en los delitos que tienen que ver con la trata de personas. Inclusive está la parte de la mendicidad, utilizados para pedir, inclusive en delitos menores, son captados como llevados a una red donde son utilizados para un beneficio personal, para un rédito, ya sea de lo que sea. Bueno, esto se considera trata de personas. Entonces, estamos hablando de algo, y primero es transversal porque esto está en todas partes del mundo. Quien tiene datos muy actualizados es la OIM, la Organización Internacional de Migraciones. Es interesante ver cómo gente, menores y mujeres, hombres, son trasladados de una parte del mundo hacia la otra parte, utilizados en esta comercialización, ya que esto es algo que les da ganancias tremendas a sus captores. Bueno, me meto en el abuso sexual, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es la máxima expresión del abuso sexual en la niñez, ¿no? Y esto hay que mencionarlo. Y esto que decías, siempre se da en un ambiente, hay una forma que se da en un ambiente familiar o de amistad, donde el abusador generalmente genera un ámbito de confianza, un vínculo, un acercamiento, un llegar a ese niño o a esa niña de alguna forma, para luego quebrar esa confianza cruzando un límite que tiene que ver con lo sexual, con caricias inapropiadas, con besos inapropiados, con mostrando a veces las partes íntimas o haciendo
tocando, todo tipo de abusos, ¿no? Y esto tiene que ver con que ese adulto primero se ganó la confianza. Entonces, el niño que vive una situación de este tipo, niño, niña, por supuesto, eh, se quiebra algo que lo marcará por el resto de su vida. Ujú. Porque, Perdón, uno de los casos que vos hablabas de ganar dinero es lo que pasó en el Hospital Garrahan, por ejemplo, claro, donde el médico, ante la confianza de su paciente, el niño, hacía videos, filmaba, etcétera, etcétera, etcétera. sí. Acá él generalmente lo hacía mientras los niños estaban dormidos o estaban anestesiados, pero, y es, Guita, por supuesto, es abuso, pero hay un abuso que es el intrafamiliar, que a veces pasa, nosotros queremos, o sea, quisiéramos que las cifras sean muchísimo menores, pero donde hay padres abusadores, eh, por supuesto, padrastros, tíos, abuelos, hermanos, cuñados, personas del entorno de ese niño, niña o adolescente, que empieza a generar un vínculo de confianza para luego empezar a abusar, ¿no? Y acá tiene que ver con que generalmente los abusadores, mejor lo voy a llamar así, los perversos, eh, llegan a abusar de muchas personas a lo largo de su vida. No es que paran con ese niño o esa niña, sino que quien hace esto lo va a seguir haciendo, salvo que sea algo como englobado en una circunstancia puntual. A veces hay hermanos mayores, hay primos que abusan de los menores, pero lo hacen en una etapa en la adolescencia por un descubrimiento, por falta de educación sexual, por la oportunidad que tuvieron, porque están conectados a la pornografía, que esto es nuestro gran flagelo en este tiempo. Entonces, pero está enmarcado dentro de una etapa por un tiempo y luego esto no se vuelve a repetir. Ajá. Pero el perverso, el que lo continúa, las dos cosas son malas. Lo que pasa que también se trabaja con aquellos abusadores que se puede trabajar. Con algunos está considerado que es, no se puede hacer nada, ¿no? O sea, que el que es perverso morirá perverso, ¿no? Esto es lo que dice la psicología, como que hay algo que ya no va a cambiar en la psiquis de esa persona adulta, de esa persona que hace esto. Pero hay algunos abusos intrafamiliares que están limitados a un tiempo y a un lugar que luego no se vuelven a repetir. Y esto tiene que ver con los abusos por cercanía, los abusos por falta de límites, los abusos por falta de la visión de un adulto que ponga esa mirada que no permita. A veces es por consumo de algún tipo de sustancia, el no registrar al otro como una persona, sino como un objeto de su deseo. Ujú. Bueno, hay un montón esto sería otro tema para hablar del abusador, si tiene recuperación o no. Pero en cuanto al niño o la niña, es interesante que hay que trabajar muchísimo porque la psiquis de ese joven, de esa joven, de ese niño, niña, queda afectada, ¿no? Primero se lleva la inocencia y se lleva, al llevarse la inocencia, esa persona ya no se va a ver a sí misma de la misma manera. También va a luchar con su autoestima toda la vida. Es como que el autorrespeto de esa persona es quebrado. Ni hablar que genera vergüenza extrema,
por eso una víctima de abuso le lleva mucho tiempo poder hablar, porque siempre se considera que es, o sea, se considera a sí misma como culpable, como que podría haber hecho algo. Y también, y está bueno mencionarlo, el abuso sexual no siempre es algo traumático sensorialmente. Y voy a explicar esto. Nuestro cuerpo, Dios nos creó con un cuerpo preparado para el placer, para el sentir. Hasta nuestra piel es erógena. Entonces, hay mucha culpa en los niños cuando han sentido placer en ese abuso. Y sienten como una doble, han sentido como el placer, la culpa y la vergüenza en la misma vez, porque el cuerpo responde a los estímulos y no porque tuviera algo realmente placentero. No sé si Sí, sí, pude sí. explicar Se entiende bien. perfectamente. Claro, la idea es, sí hubo como algo placentero por arriba, digamos, porque la persona que lo está viviendo sabe que está mal, se siente realmente que esa persona cruzó un límite, pero aún así les genera vergüenza, culpa, no poder frenarlo, un montón de cosas, pero no sienten un daño en lo físico en lo que sentía, porque esa persona genera un placer que la persona le genera al niño mucha más culpabilidad que si fuera algo traumático. Es más, en los niños que han sido abusados, una vez que es despertado este placer, este deseo, justamente hay que encaminar el tratamiento en que ese placer, ese despertar de esa sexualidad sea enfocado en otras cosas. Por eso los niños que han vivido un abuso sexual infantil tienen que hacer tratamientos que están enfocados en algún deporte, en el poner el placer en otras cosas para que ser direccionado hasta que crezca, ¿no? Ujú. Bueno, Se me ocurren, hay un montón de cosas. Sí, no, se me ocurren sí, algunas, te escucho. más que preguntas, recomendaciones, ¿no? Porque tu alocución es perfecta, es entendible, llegada con un vocabulario muy simple, para alertar sobre todo a los papás, ¿no es cierto?, de esas circunstancias que uno por ahí las ve como graciosas, chistosas y que tienen intenciones dobles en el fondo, no solamente de familiares, pueden ser amigos o dentro del círculo. Esta gente, a través, ¿cómo, cómo se trata, cómo se llega, más allá del teléfono que está aquí, que es de Mujeres por la Nación, que trabaja con todo el tema que es violencia, ¿no? Ustedes cuando reciben esto, ¿cómo lo, cómo lo canalizan? Porque evidentemente esto es difícil, porque es hasta difícil, como hizo el hijo de Suárez y de su ex esposa, sacarlo afuera, porque aparte trae Claro. vergüenza y el abusador trabaja con la vergüenza de la persona. Y trae indignidad, trae culpabilidad. Hay un montón de sentimientos que empiezan a aflorar en la vida de esa persona y como que no era el momento como para poder decirlo. Y, y una cosa que es importante decirlo, cada vez que hay abuso sexual infantil es un delito, Seguro. punto. Es un delito. No, no lo podemos ver de otra forma. Por eso siempre recomendamos lo mismo. Los delitos se denuncian. Ujú. ¿Sí? Entonces, sea quien sea que esté del otro lado. Eh, yo en estos días estuvimos atendiendo a una chica que su abusador es su propio padre biológico, ¿no? Abusó de ella, de sus hermanos, está en riesgo ahora una persona, dos menores que hay en la casa,
y apenas empezó a contar su historia, y fuimos a hacer la denuncia a la OBD porque estábamos acá en Capital, sin dudarlo. O sea, esto no se pone en duda. Ah, voy a esperar. No, no se duda. ¿Por qué? Porque estamos frente a un delito y hay que sobreguardar al menor lo antes posible. Porque también es una manera de poner freno muchas veces a eso que pasó o que está pasando, y también es una manera de reparar en cierta manera lo que vivió. Es como que nos falta hablar acá de las edades. Los niños hasta los 6 años lo van a hablar como si yo te dijera, sentados en una mesa comiendo, y por ahí un nene te tira una boca en la mesa y te dice, fulanito de tal me tocó, me abusó, me llevó, me dañó. Bueno, de 6 a 12 años, esto no es que es literal, es dentro de esas edades, buscará a alguien de confianza a quien contarle lo que está pidiendo. Por eso es tan importante que los adultos que escuchen un relato de un niño hablando de algo que está viviendo, que lo está molestando, lo primero que tenemos que hacer como adultos es creerle. Jamás poner en duda el relato de un niño hablando de un abuso, de una caricia inapropiada, de un beso inapropiado, de algo inapropiado. Los niños no mienten en esto. Entonces, esto es fundamental antes que todavía ni entramos al tema abuso, recién dimos una descripción, Sí, imagino. pero es importantísimo poner esta base porque los chicos buscarán a alguien que les crea, por eso buscan a una maestra, un referente espiritual, alguien en la iglesia, la mamá de un amigo o de una amiga, ¿sí? Porque por ahí en la casa se lo han dicho a la madre y la madre miró para otro lado, a veces Claro. no pudo, supo, a veces no creyó, eh, pasa de diferentes maneras, no importa, buscará una tía, una abuela, un abuelo, Seguro. va a buscar a alguien, va a Graciela, buscar a alguien. vos dijiste recién que estamos en el comienzo. Por supuesto, esto va a dar para varios programas, ¿no? Pero se me ocurre no preguntar, sino cómo, si bien sí empiezo con una pregunta, cuando estos casos llegan a vos, como psicóloga social y como pastora que sos, ¿van paralelos el tratamiento, la forma de tratar, o la forma espiritual se sobrepone al tratamiento, digamos, psicológico o de acomodamiento o de tratar que esta persona saque para afuera? Espiritualmente sabemos aquellos que creemos, que somos creyentes, que Dios puede, pero también la otra persona es la que tiene que poner un poco de su voluntad, y siendo un niño, tal vez sea más difícil. No porque los niños son los que creen y son los que asimilan mejor, tal vez, pero en esta situación que es tan fea, tan particular, por ahí cuesta un poco más, ¿no? No sé, te pregunto en tu experiencia. Mira, he tenido situaciones con personas adultas, pero también con niños. Recuerdo que una vez llegué a una ciudad y la pastora me dijo, necesito que hables con una nena de 5 años, porque a pesar de que la están tratando en una psicopedagoga, el colegio, no hay forma de que la nena subía un poco más a las paredes, saltaba, corría, era imposible sostenerla, digamos. Cuando yo, Hiperkinética. claro, cuando yo me siento con ella, le dije, yo quiero hablar y que me cuentes lo que te pasó. Y ella se sentó delante mío como si yo estuviera hablando con una persona adulta. Me acuerdo, pero puntualmente, porque se sentó cuando lo primero que le dije, mira, yo quiero hablar con vos y quiero decirte antes que hables que yo te creo. Simplemente le dije eso, yo te creo. Lo que me cuentes, yo te creo. Se sentó y empezó a contarme cómo su papá abusaba de ella mientras se bañaban, que el relato era tan claro que no sé cómo alguien no había intervenido mucho antes. Yo salí de ese lugar ya haciendo la denuncia y pidiendo esta intervención porque fue
clarísimo lo de la nena, la mamá estaba detrás de la nena, la dice ponerla detrás de la nena, que la nena no la mirara, porque a veces los padres silencian con la mirada, por Sí, temor, por vergüenza, por un montón de cosas, sí, ¿no? sí. Y después he trabajado, he estado frente a relatos de personas adultas que en el momento que te lo relatan se hacen como niños y te van contando la experiencia de ese día como si lo estuvieran viviendo en el mismo momento. Qué bárbaro. Hay tanto dolor en esto, hay tanto para hablar y en todo caso lo más importante es que la persona pueda hablar, que abra su corazón. No toda persona está dispuesta a denunciar en el primer momento, a veces hay que trabajar con la persona para hacerle entender que hay que denunciar, entonces hay que fortalecer, porque claro, la culpabilidad, la vergüenza, la confusión, todo toca en ese momento a esa persona y tiene que fortalecerse para poder sostener lo que va a decir y poder lograr que el objetivo es ponerle freno a ese abusador o a esa abusadora, mira lo que te digo, a esa abusadora, no tocamos tema abusadora, porque también hay mujeres que abusan. Entonces, y acá puede ser una madre, una hermana, una abuela, una tía, una empleada que cuida, una maestra, o sea, estamos hablando, esto pasa en, en, le puede pasar a una persona en con cualquier persona, o sea, por eso la clave, ¿no? Y para las personas que nos están escuchando, la clave siempre será la prevención, trabajar con la prevención, enseñarle a ese niño, a esa niña, desde una temprana edad para poder detectar y poder eh, a, hablar si está viviendo una situación de abuso. Y Bien. es tremendo como los niños hablan, ¿eh? Cuando tienen las herramientas, un niño con información no será abusado. Bien. Bueno, estamos terminando, no el tema, sino terminando hoy con nuestro horario y nos comprometemos, siempre y cuando no haya un tema de agenda, para el día lunes, el horario habitual de las 10 de la mañana, para seguir con abuso infantil, Graciela, ¿sí? Porque aparte es interesante, la gente está enganchada, porque mucha gente quiere saber un poco más, se sabe del abuso infantil, pero obviamente todo lo que se diga, y sobre todo en manos de gente como vos que saben, hay que abrir bien los ojos y los oídos, sobre todo a los papis, ¿no? Que tienen chicos chicos, el colegio, la ronda de amigos, no solamente de los amiguitos chiquitos, sino de los padres y el entorno, donde mirar y estar bien con las antenas prendidas, más sobre todo en estos tiempos donde se han perdido muchos valores, ¿no? Y que no se guarda la ética, ni siquiera se guarda un niño. Es así. Sí, bueno, seguiremos hablando de esto y una cosa que es importante, todo comienza con hablar. Hablar con personas que te puedan entender y te puedan ayudar. No es simplemente hablar, porque no siempre el hablar en el lugar correcto, con las personas correctas para comenzar a sanar. Esto es fundamental. Así que bueno, nada, me despido de todas las personas y estaremos encontrándonos la próxima semana para seguir hablando de este tema. Gracias, Carlos, por este espacio y por todo lo que se está generando con este programa. No, gracias, no, es un deber mío como comunicador y por sobre todas las cosas que como gente que queremos que la sociedad cambie y que todo este tipo de cosas desaparezcan porque son contra natura. Pero bueno, están, es un delito, como lo dijiste vos, hay que denunciarlo, pero también hay que resguardar la figura de ese menor y hay que tratarlo para que en su vida, en el correr de su vida, sea una persona sana, sana de mente y que no lleve esa carga que lo puede agobiar durante todo el resto de su vida. Muchas gracias, Graciela. Pero
Pasaba la psicóloga social Graciela Jiménez por nuestro estudio. Realmente, realmente un gustazo tenerla con nosotros porque aprendemos y no solamente aprendemos, sino que mandamos a través de este medio, chiquito tal vez, pero como siempre digo que el médano se hace grano a grano, un mensaje de donde se puede salir. Por eso si usted ve Facebook y vio mi estado o vio la historia, la música que ponemos es saber que se puede, ¿eh? Que hay esperanza, ¿eh? El verde, el color esperanza. Es el color que de alguna manera demuestra que hay esperanza, mucho más allá del tema político, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero que hay esperanza y que se puede salir. El tema cómo es, bueno, estar atento a los hijos, a los niños, estar atentos cuáles son aquellas personas que lo rodean y qué hay con intención o sin intención. Damos por finalizado. Para mí ha sido un gustazo. El lunes nos volvemos a encontrar aquí en Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones y en Siempre en Domingo Radio, por supuesto, lo sintonizan a través del canal de Facebook, también a través del canal de YouTube. Suscríbase. El canal de YouTube se llama igual, Siempre en Domingo Radio se llama el YouTube y allí los esperamos. Y en la semana, en el otro canal, que es Opinión, Libre Opinión, Siempre en Domingo Radio, allí vamos a tener las entrevistas de costumbre, políticos, profesionales y demás, para que usted esté informado en todo aquello que no es amarillismo, que tal vez la prensa no le da la importancia que le tiene que dar porque no le suma rating. No, nosotros vamos al hueso y vamos a las noticias que realmente interesan para que usted esté informado. Un gustazo, nos vemos, hasta entonces, chau chau.